Bueno, interesante cómo la temática que vamos a tener este día y sobre todo tomando como referencia este mapeo, en la cual destaca aspectos muy relevantes sobre la necesidad de poder establecer un mecanismo que determine a la política pública, la política del Estado, poder desarrollar y apoyar aquellos grandes nichos poblacionales, especialmente bajo esta nueva modalidad de 44 municipios que tenemos hoy en día, ¿no? A ver, creo que es bien importante el ejercicio que hace el PNUD, justamente porque cuando se toman decisiones de política pública, esas decisiones no pueden estar simplemente fundamentadas en lo que yo creo, lo que yo pienso. Bueno, ¿sí? yo voy a tomar estas decisiones porque yo siento que esto puede funcionar. Más bien, todas las decisiones de política pública deben de tener siempre base de datos. Pues, o sea, si se toman estas decisiones, vamos a usar estos datos que nos fundamenten las decisiones que vamos a tomar. Y que podamos ser certeros a la hora de poder establecer X o determinada política, ¿no? Sí, y que nos ponga metas, ¿verdad? Y que además nos permite evaluar la efectividad de las políticas públicas que se toman. Todos los datos del PNUD que utiliza para ese informe los saca de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que la hace todos los años la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Eso también es importante porque nos permite, si bien el ejercicio del PNUD ha sido hacer este mapeo bajo la nueva lógica de los 44 municipios, pero uno puede utilizar la misma base de datos de los años anteriores para ir haciendo comparaciones. En cuanto al hacinamiento, tomando en cuenta que toma estos datos de la encuesta de hogares, lo que mide la encuesta de hogares es que si 3 o más personas tienen que compartir habitación en una vivienda. Sí. ¿No? Entonces, estamos hablando de cerca del 40% de los hogares están en hacinamiento. Eso ya nos está diciendo algunas luces en cuanto a la crisis del acceso a la vivienda, el acceso al suelo que tienen los hogares en El Salvador. Y creo que ese dato también es interesante poderlo complementar con otro dato que creo que no lo aparece del todo en la encuesta de hogares, en el informe del PNUD, pero sí aparece en la encuesta de hogares, y es la calidad de la vivienda. Porque si nos vamos a revisar, hay una muy buena proporción, cerca de 188,000 hogares, que los materiales para el piso y para el techo son inadecuados, ¿no? Y de hecho esos indicadores han venido aumentando en los últimos años. Habían sido cerca de 100,000 hogares en la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2019 y han sido 188,000 hogares en la encuesta de propósitos múltiples de la Oficina Nacional de Estadísticas en el 2023. Entonces, no solo es que las familias están viviendo de manera hacinada, ¿no? Varias familias en una misma vivienda o varios integrantes del grupo familiar en una misma vivienda, sino que además esa vivienda está empeorando en términos de condiciones de infraestructura. Y eso creo que también es importante complementarlo en el análisis. ¿Qué significa entonces este porcentaje? Porque si hablamos de un 30% de pobreza multidimensional o monetaria, significa de que hay un énfasis que a lo mejor no ha sido directamente Es que justamente, por eso, cuando hablamos de 30%, estamos hablando casi que 1 de cada 3 personas están en una situación de pobreza multidimensional. Ahora, ¿qué es lo que pasa si vamos a ver la tendencia? ¿No? Porque es que eso, para saber si están teniendo éxito o no las políticas públicas, no basta ver solo un año, sino que hay que ver la tendencia, si las cosas van para arriba o van para abajo. Si vamos a revisar los datos, para el 2019, por ejemplo, el índice de pobreza era del 25,6%. Ahora, para 2023, anda en el 30%, 30,4%. Entonces, lo que sí podemos ver es que hay un aumento de la pobreza en estos últimos 5 años. Y en particular, me parece un poco grave la situación de la pobreza monetaria extrema. ¿A qué nos refiere o a qué se refiere la Oficina Nacional de Estadísticas cuando habla de pobreza extrema? Se refiere a los hogares que sus ingresos no le alcanzan ni siquiera para cubrir una canasta básica alimentaria, ¿no? Y esa cantidad de hogares se ha duplicado.
¿sí? Eran cerca de 80.000 hogares en el 2019 y la última encuesta de hogares es de 170.000 hogares a nivel nacional. 170.000 hogares que sus ingresos no alcanzan ni siquiera para una canasta básica alimentaria, y lo que significa que se ha duplicado básicamente. Entonces sí me parece que cuando vamos a revisar los datos de pobreza, y datos como los menciona aquí el PNUD o como los menciona la misma Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, sí parece que nos da cuenta de que la política pública, por lo menos en términos de atención de erradicación de la pobreza, no está dando muchos resultados, porque las cifras están aumentando. ¿Cuál es, desde el punto de vista, el estado actual de la economía en general y cuál es el impacto que tiene todo digamos, esta política, el énfasis que lleva este próximo quinquenio y el rol que juega el tema de las remesas? Creo que hay 3 o 4 elementos importantes para desarrollarlos en los siguientes minutos. A ver, siempre creo que es importante cuando hablamos de desarrollo económico, siempre preguntarnos para quién, ¿verdad? Porque sí creo, y esto es importante reconocer, que al final de cuentas la economía no siempre juega igual para todos y para todas, ¿verdad? Hay decisiones, o hay medidas, o hay contextos que afectan de manera diferentes, ¿verdad? De hecho, el mismo informe del PNUD lo señala cuando nos plantea que los municipios de San Salvador, por ejemplo, son municipios que muchas veces, incluso algunos, tienen hasta una tasa de pobreza menor del 20%, ¿no? Cuando el promedio nacional es de 30%, en San Salvador, La Libertad, las cabeceras de Santa Ana o San Miguel tienen tasas de pobreza mucho más bajas. Pero tenemos otros municipios como en Usulután Norte, donde la tasa de pobreza llega hasta el 50%. ¿no? Es decir, la mitad de la población está en situación de pobreza. Entonces eso también nos marca toda una desigualdades territoriales que hay que plantearnos también, porque cuando hablamos de desarrollo económico, ¿de desarrollo para quién? O sea, si se sigue concentrando la actividad económica en estas ciudades, en San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Antiguo Cuscatlán, pues esa brecha que marca ya este informe, más bien lo que podríamos esperar es que se esté ampliando, ¿no? En lugar de reducirse. Creo que esto también nos marca la ruta para decir que una de las apuestas estratégicas debería de ser la de... ¿Cuál es la fórmula, digamos, propicia, corriendo en el tiempo, para que de alguna manera localista estos municipios se puedan volver productivos? Pueden ser las remesas, que tienen obviamente un impacto más directo, circunstancial, poder ocupar, porque ¿cómo llevar ese desarrollo a los municipios? ¿Cómo llevar trabajo? Eso es lo que de alguna manera representa un ítem práctico en todo esto, licenciado. Fórmula no existe. Eso es como preguntarle a alguien, dame una pastilla para bajar de peso. No existe, ¿no? Sí, cualquiera que les diga... Pero un camino debe llevarnos a eso. Ahora, cualquiera que te diga que tiene la fórmula para generar el crecimiento económico y tal, no es cierto. O sea, es como que te dijeran que tomate esta pastilla y con eso vas a adelgazar. Eso no es cierto. Ahora, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Y dónde hay que empezar a trabajar. Es que creo que hay que cambiar un poco la visión. No se trata de llevarle trabajo a las comunidades. Hay que generar ese trabajo en las mismas condiciones de las comunidades. ¿Sí? O sea, las comunidades tienen muchas capacidades, hay tierra, lo que hay que generar es el acceso a estos mecanismos, el acceso a la tierra, el acceso a los insumos, el acceso a la tecnología, el acceso al financiamiento, el acceso a asistencia técnica, el acceso a capacitaciones. Ese es donde hay que trabajar el ecosistema, en generar los derechos de acceso para la gente, ¿sí? Para que en la medida que se pueda una gestión pública, ir acercando a las comunidades, ir dialogando con las comunidades, ir construyendo con las comunidades, es donde podemos ir encontrando dinámicas diferentes que permitan impulsar el desarrollo de las comunidades. Lo importante es hablar acerca del control de la población basado en una política que vuelva mucho más productiva, ¿no? Yo creo que aquí incluso hay que tener cuidado cuando hablamos de estos temas. Hay algo que se llama la ventana demográfica,
que cuando tenemos la población generalmente tienen un pico donde la natalidad aumenta, pero luego ese pico comienza a reducirse en la medida que las sociedades y las economías van creciendo, esa natalidad comienza a reducirse. Claro. Y, eso implica que la dependencia, porque fíjate, el sistema de pensiones depende de que exista suficiente población joven para seguir manteniendo el sistema de pensiones en el mediano y largo plazo. Ministra, qué buenas noticias me trae hoy, ¿eh? Bueno, aquí escuchando también a mi antecesor, la actividad económica a través del turismo está creciendo, bueno, lo dicen las cifras. Nosotros a julio de este año recibimos 2.3 millones de visitantes y esto significa más de 2.223 millones de dólares en ingresos de divisas, es una cifra récord que estamos teniendo en este año. Justamente tuvimos una reunión con el sector empresarial el día viernes con la ministra de Economía y también representantes de Bandesal, porque estamos también buscando qué opciones también le podemos ayudar a este sector, que en su mayoría son MIPYMES. Así que la verdad que sí estamos trabajando mucho. Este es el gran reto, el gran lindo problema ahora que estamos atrayendo más visitantes, es cómo fortalecer al sector turístico para que se genere un círculo virtuoso en cuanto al derrame económico en precisamente las localidades. Se va a inaugurar otro centro comercial ahí precisamente en Subsitio y La Libertad, porque también se está necesitando más oferta de cuanto de supermercados, también de otros servicios para tantas las gentes que vive ahí, o sea, las comunidades que vive ahí, como por ejemplo los turistas internacionales. Me decía, por ejemplo, el dueño de la farmacia, que le animó ver toda la gente que venía de La Libertad a San Salvador a tener cita, y ahora ya no van a tener que tener cita. También clínicas odontológicas, es decir, están acercando los servicios que generalmente solo vemos en San Salvador, ahí en ese destino turístico que está creciendo. Es decir, el turismo no solo implica, digamos, una tabla de surf, claro, no solo significa la mochila, salir, sino que también, paralelo a ello, todo un desarrollo, ¿no? Así es, y además se necesitan todos esos servicios. Entonces eso es lo que está generando, y todos los empresarios nos lo dicen. Es decir, gracias a que vienen más turistas, gente que también, incluso el turismo interno, ¿verdad? Entonces necesitamos más todos esos servicios para poder llenar toda la cadena de valor que tenemos del sector. También esta semana estaremos yendo al oriente del país, que yo sé que a usted le gusta muchísimo hablar del oriente del país, precisamente. Porque ahí está mi ombligo, como dicen. Así es. Como decimos a buen salvadoreño, ahí está mi ombligo. En Usulután también va a haber otro centro comercial que va a dar otros servicios, y justamente estuvimos en el oriente del país y nos decían eso, ¿verdad? Sí. Es como no depender de, por ejemplo, San Miguel, que es otra de las ciudades que también tiene. Un poco descentralizando toda la actividad productiva para... Claro que sí, entonces, pero necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo. Yo he escuchado ahora a la ministra de Economía en una entrevista y decía que precisamente todos estos sectores que vienen resultando del incremento de turismo están creciendo también, porque necesitamos más también innovación, tecnología. Por ejemplo, en este centro comercial hay también tiendas especializadas de tecnología, porque los turistas internacionales vienen con sus aparatos también de tecnología, que van a necesitar también cualquier cosa que les pase y poder estar atendiéndolos. Así, a mí, como digo, siempre me impresionan las historias, por ejemplo, de este hermano lejano que todos sus ahorros, dijo, los voy a apostar y me voy a retirar con mi esposa y pongo un restaurante. Así que los invito para que vayan a ese centro comercial. Ahí tenemos varios hermanos lejanos que le han apostado a El Salvador, y me decía... Yo veía las noticias, veía todo lo que se ha logrado en seguridad por el presidente Bukele. Eso hay que remarcarlo. O sea, todos confían plenamente en todo lo que se ha hecho en cuanto al combate de la inseguridad, y por eso es que vienen a invertir. Entonces está esa confianza. También de los turistas internacionales nos vienen a visitar porque está esa confianza, y obviamente esto es lo que hace que hay un crecimiento económico en las localidades en donde se están desarrollando los destinos. Ahora bien,
yo sé, y todo nuestro equipo, sabemos que debemos de trabajar de la mano con los locales, con todas las instituciones de gobierno. Le agradezco a todas las instituciones del gobierno del presidente, porque si se necesita algo de salud, ahí está, si se necesita algo para de ser facilitadores de esa inversión, porque la vez pasada, no sé si con usted lo conversaba o con alguien, no sé si era la ministra de Economía, con María Luisa Jaén, lo hablábamos sobre la necesidad de establecer mecanismos facilitadores para que el inversionista, lejos de venir a encontrar trampas burocráticas, si hablo trampas burocráticas, sea un facilitador, porque lo que viene es a generar empleo, a generar inversión. Y eso precisamente, y también con la ministra María Luisa Jaén le mando un saludo. Estamos trabajando de la mano como para también sentarnos con todos aquellos empresarios responsables. Hay todo un equipo también de parte tanto del Ministerio de Economía como el Ministerio de Turismo, que estamos trabajando también en conjunto con desde la parte de turismo. Corsatur es la parte que ve como todo lo que tiene que ver con el empresario que ya está establecido. Estamos trabajando con toda la cadena de valor del sector, con restaurantes, hoteles, transporte turístico, guías turísticos, turoperadores, agencias de viajes, sitios recreativos. Es decir, estamos trabajando para que tengamos la información, fluya la información. Un saludo a todo el equipo de Corsatur, que sé que estamos trabajando para ello, además capacitando y especializando a nuestro talento humano, que ese es un gran reto que tenemos. Y de ahí está MITUR, que es el Ministerio de Turismo, que es el ente rector, que también estamos trabajando en conjunto con las otras instituciones, con toda la parte de gobernanza turística, con todo el desarrollo de todas las localidades turísticas. Y además está, recordemos ahora, el centro histórico, que está la autoridad del centro histórico, que estamos trabajando precisamente en la atracción de inversión y el desarrollo turístico. Y obviamente también tenemos el Instituto Salvadoreño de Turismo, que lo felicito porque ayer precisamente lanzaban, ellos le llaman una nueva era de los buses alegres, cambiaron por completo la flota de los buses, y escuchaba solo de verdad satisfacción en los usuarios de estas excursiones que se hacían siempre, pero que ahora generalmente ya los usuarios decían: necesitamos buses nuevos, con aire, etcétera. Todos estos polos de desarrollo turístico es lo que están haciendo también que el sector turístico sea este pilar del Producto Interno Bruto, que este año recién pasado llegamos a representar el 11% del PIB. Interesante, porque esa ancla turística también para la capital es importante. Ya usted resalta el tema del centro histórico y todas aquellas zonas también paralelas, como bien sitúa el tema de el desarrollo que está teniendo la zona rosa. Ahora también ya tiene un nuevo digamos matiz con estas inversiones. Plaza Presidente, que es una preciosura, su centro comercial, el resto de inversiones que se hacen. En fin, yo creo que el país está dando pasos muy importantes y muy significativos en esta materia. ¿Cómo está fluyendo el tema del tráfico, especialmente cuando vemos cifras o estadísticas particulares de turismo de población turística que nos visita? Bueno, eso es importante. Hicimos una coordinación siempre con el Viceministerio de Transporte. Recordemos que este trabajo coordinado interinstitucional es clave, y es lo que estamos haciendo también, porque estamos mejorando las conexiones a través también del MOP y del FOVIAL en estos destinos turísticos, y obviamente también nos apoyamos de los gestores de tráfico, y estamos viendo de qué manera hay más opciones para ampliar la infraestructura vial. Es una de las cosas que estamos trabajando en conjunto. Es operado por privado. Un privado, exactamente, exactamente. Eso es lo que estamos también haciendo, ¿verdad? Así como tenemos otros modelos de negocio parecidos, como por ejemplo, recordemos el hotel de montaña Cerro Verde, que es bien del Estado, pero que es operado por un privado, porque hay que decirlo que hay que dar como todo ese círculo virtuoso en cuanto al trabajo público y privado, y eso es lo que estamos haciendo también con este modelo de negocio con los buses alegres. Pero la verdad, ayer solo escuchábamos comentarios positivos y esperamos que así se mantenga. Obviamente sabemos que tenemos oportunidades de mejora. Muchos decían, pero vayan a más lugares, etcétera, que lo que pasa es que ya son como los lugares top que los usuarios siempre nos piden ir, pero obviamente se van a ir diversificando la oferta y se van a ir abriendo también otros lugares que tienen que ver con los parques y sitios recreativos
de listo. Porque usted bien, lo hemos conversado siempre, ¿verdad? Ok, la joya de la corona o la quinceañera, como decía, era la playa, pero también tenemos montaña, tenemos ríos, tenemos lugares muy preciosos. Vea, yo sí sigo creyendo que los municipios tienen mucho que dar, ¿verdad? Y si no lo dan todavía es porque no se ha despertado esa creatividad que a lo mejor deberían de tener a partir de sus autoridades. Eso lo conversábamos a la hora de estudiar el informe del PNUD, claro, ¿no? Que Sobre la tiene que necesidad ver de cómo... con los locales. Bueno, y por ejemplo, nosotros también estamos apoyando siempre que nos lo solicitan, y además estamos también muy enfocados en los destinos turísticos en donde sabemos que hay potencial y en donde se están fortaleciendo también a los empresarios y a los actores locales. Por ejemplo, este fin de semana pasado estuvimos en San Sebastián, en San Vicente, en el Festival de la Hamaca, que es una tradición nuestra. Entonces ahí estuvimos apoyando. Además vamos a estar apoyando también toda la tradición de los farolitos ahora en Aguachapán Centro. Incluso Aguachapán Centro va a ser capital por un día, precisamente porque ahí nace esta tradición. Así que estamos viéndole todo el panorama a todos aquellos destinos turísticos, no solo de la playa, sino que también de pueblos. El farolito, la fiesta del farolito, es bien importante que haya un plan de ordenamiento vehicular. Así es, ya estamos trabajando con el viceministro. Es una cantidad de vehículos que al final termina de alguna manera, digamos, como ensombreciendo, ¿no? Aquello. Pero yo creo que es importante, a manera de sugerencia, plantear eso. Y una pregunta, y por cierto, ahí están las imágenes. Sí, ahí estamos trabajando de la mano con los... Yo quiero felicitar a todos los empresarios que están conformando todos los comités de desarrollo turístico, que esto lo organiza desde la Corporación Salvadoreña de Turismo, porque de verdad están fortaleciendo todo eso. Por aquí no solo depende del gobierno, sino que también de todos los actores locales que estamos, y era lo que decía tu invitado anterior, que estamos trabajando en los destinos turísticos.